a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Edu patrocina esta reacción, nos trae a Higedan con la canción que se llama Subtitle. Bueno, pues, a ver, cositas. Este fue el tema principal del drama japonés Silent, una serie centrada en la comunicación, la pérdida y las emociones que nunca llegan a expresarse con palabras. Es un videoclip oficial Ujú. y, bueno, apuesta por una puesta en escena como elegante, ¿no? Como minimalista. Vamos a ver qué tal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 凍りついた心には太陽をそして僕が君にとってそのポジションをそんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよごめんね笑ってやってやけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよきっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの綺麗事じゃないけど否定で揺るぎないもの上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ伝えたい伝わらないその不条理が今きつく縛りつけんだよ臆病な僕のこの一挙手一投足を言葉はまるで雪の結晶を君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けていって消えてしまうけどでも僕が選ぶ言葉がそこに託された想いが君の胸を震わすのを諦められない愛してるよりも愛が届くまでもう少しだけ待ってて Bueno, pues muy bien de momento. Am, Vaya vozarrón que tiene Satoshi, ¿eh? sí, bueno, es impresionante. Como siempre, Satoshi, Daisuke, Makoto y Masaki, ¿no? A ver, Em, esta letra utiliza esa metáfora de los subtítulos para hablar de todas las emociones que no siempre somos capaces de contar con palabras. Bueno, pues la canción reflexiona sobre la distancia que puede haber entre lo que sentimos y lo que podemos comunicar, mostrando cómo el amor consiste en intentar comprender aquello que permanece en silencio. Y bueno, pues la música tiene que encontrar la forma de contar esa fragilidad emocional, ¿no? Ah, bien, es una canción que aunque no intenta impresionar desde el primer segundo, pero ya comienza con una instrumentación donde el piano y la voz va ahí, van construyendo una sensación como de intimidad y poco a poco va apareciendo el bajo, la batería, la guitarra y tal. Sí, Tiene algún arreglo orquestal. Pero todo va como ganando cuerpo y bueno, me gusta porque siempre en Gigadan los instrumentos como que se van dejando su espacio, todo va como muy compactado, son gente que se entienden muy bien cuando muy tocan. bien, sí. Sí, 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 entonces la interpretación como banda pues tiene un nivel musical excepcional. Am, bueno, sí, sí, además como es una banda que tiene muchas influencias, tiene el pop, el rock, el soul, el jazz, eh, y van jugando siempre con ese tipo de cosas, son muy buenos músicos, Sí, sí, sí. pues siempre sus canciones
enriquecen, ¿no? Es decir, toda la fórmula que utilicen para contar la historia, dependiendo de lo que quieran contar, pues van tirando más hacia un lugar o hacia otro. Así que perfecto. Ujú. Muy bien. Tienen aquí vinilos. Bien por el padre. Sí. Perfecto. Venga, vamos a continuar. A ver, no sé si era exactamente por aquí. Muy bien. もう少しだけ待ってて薄着でただそばに立ってても不必要に汗をかいてしまう僕なんかもどうしたって生ぬるくて君を痛めつけてしまうのだろう手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょ冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ別に言えばいいけど全人生をかけてもちゃんと覆さしてよ救いたい救われたいこのイコールが今優しく剥がしていくんだよ固い理論武装プライドの過剰像そしてそれを受け取れるのはイルミネーションみたいな不特定多数じゃなくてただ一人君であってほしいかけた言葉で割れた日々を直そうとして足しすぎた熱量で惹かれてしまったカーテンそんな失敗作を重ねて重ねて重ねて見つけたいんだいつか最高の一言一句を言葉はまるで雪の結晶君にプレゼントしたとして時間が経ってしまえば大抵記憶からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまうでも絶えず僕ら Digo, no sé dónde parar aquí a nuestro amigo, porque, oye, por cierto, me hace gracia porque este es de, no tan exagerado como Hiromi, ¿vale? Que no se puede estar quieta en el asiento del piano, pero también es él es un poco por ese estilo, ¿eh? Sí, sí, Aquí es culo inquieto, Satoshi, sí. culo inquieto, sí. Lo mismo es que le quema, le han puesto ahí caliente el cojín del pie, Del asiento del del piano, ¿no? taburete, Sí, del sí, sí, asiento, sí. ¿no? A ver, mira, Satoshi, el piano es como el corazón armónico de la canción. De una interpretación que va combinando acordes con extensiones. Pues quien conozca, pues con novenas, eh, y cosas así, ¿no? Es decir, novenas, decimoprimeras y cosas así. Bueno, y tiene un rollito gospel y un rollito jazz contemporáneo en Sí, el piano. Que bueno, al final lo que hace es intenta mantener la calidez sin perder definición. Y cada acorde va como acompañando la evolución emocional de la voz, ¿no? Al final nos están contando una historia desde que era la relación de padre-niña. la niña, sí, La niña desde que es pequeña. pequeña, sabemos que, bueno, lo que nos Los podemos que hemos quizás. pasado por esas etapas, Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme va creciendo, la forma de comunicarse es diferente y habrá momentos en los que no saben cómo comunicarse el uno con el otro, ¿no? Porque parece que están casi hablando idiomas distintos. sí, sí, sí. La Y adolescencia, sobre todo, ahí que tendrá 16, 17 años, chunga la etapa. Bueno, en mi caso no ha sido muy chunga, porque mi hija para tener 18 años es muy madura, ujú, pero por ahí tengo amigos que sí que es muy chunga la... correcto, correcto. Yo todavía no he llegado a esa etapa, la mía tiene 11, así que bueno.
Poco Ya a poco. llegará. Ya llegará, sí, en fin, ya os contaré si llegamos con el canal por aquellos momentos. Hombre, Bueno, espero que pues sí, hombre. yo espero también que sí, porque nos lo pasamos genial. Bueno, pues Daisuke, la guitarra tiene, claro, aporta como textura más que protagonismo. Me encanta el uso limpio que hace con el reverb y con el delay. Crea como un colchón armónico así que amplía el espacio para un poquito estar al lado del piano, pero sin competir con él, ¿vale? Em, Así que su guitarra, mediante las frases que va haciendo, va como em, creando un espacio con mucha sensibilidad. Me gusta cómo toca Daisuke. El bajo de Makoto, bueno, pues tiene como un equilibrio perfecto entre soporte armónico y movimiento melódico. Eh, Como ya he dicho otras veces, va introduciendo notas de paso, va haciendo aproximaciones cromáticas, es decir, lo que hace es enriquecer la progresión, ¿vale? Todo muy Ujú. controlado, un ataque controlado, ¿vale? Es decir, no va a degüello con las cuerdas, sino que se controla bastante, el sonido es redondo, es profundo, está muy bien. Em, Masaki a la batería, bueno, pues claro, él tiene que dirigir las emociones mediante el control del tempo y de la dinámica, ¿no? Es un groove basado en golpes como muy contenidos de caja eh, y con el hi-hat todo muy preciso. eh, Va haciendo aperturas progresivas para que vaya aumentando la tensión. Los fills son cortitos, Sí. pero muy musicales. Tiene como un gran dominio del espacio y del silencio. Bueno, pues ya al final, cuando retomemos, hablamos de la voz de aquí, de Satoshi. Venga, seguimos. てしまえば大抵記憶からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまうでも絶えず僕らのストーリーに添えられた字幕のように思い返した時不意に目をやる時君の胸を震わすもの探し続けたい愛してるよりも愛が届くまでもう少しだけ待ってて言葉など何も欲しくないほど悲しみに手つくよでも勝手に君のそばであれこれと考えてる雪が溶けても残ってる Bueno, vamos a dejar aquí las últimas. Encima nieva. Las últimas imágenes del videoclip. Muy bonito, muy sentido. Creo Sí. que han elegido las imágenes muy bien. Cuenta la historia perfectamente, muy comprensible. Em, este escenario que en el que tocan, a ver si puedo pillar un plano más general de ellos, que van sobre las plataformas. Esto es como muy de años 60, ¿vale? Cuando iban a los programas a tocar grupos tipo Beatles y demás, Sí, sí. la forma de plantearlo es, los ponían a cada uno ahí como en un En cubo, una plataforma. eso es, y era como, y después ponían colores psicodélicos, un poquito para darle, Amarillos. sí, 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 en fin, la televisión de la época, entonces recupera ese espíritu y me gusta. Em, bueno, la expresividad de Satoshi Es que es increíble. Es que además, es genial. eh, aunque no le hagan mucho caso a él cantando, Ujú, pero vas viendo la historia de ese padre y de su hija y parece que te la está contando. claro, Es increíble, ¿eh? sí. Bueno, Satoshi posee una de las
voces, y yo creo que más reconocible dentro del panorama japonés actual. Tiene evidentemente una gran técnica, tiene mucha personalidad a la hora Sí, sí, de sí. cantar y sin embargo, con todas sus cualidades, evita completamente cualquier tipo de exceso interpretativo y construye la emoción mediante pequeños matices de color, de intensidad, de articulación. Em, claro, con esa gran técnica, la fluidez con la que va haciendo transiciones entre la voz de pecho y la voz mixta, pues es que ni te das cuenta. Eh, Emite de forma muy relajada, la laringe estable, la resonancia em, ligeramente adelantada, que lo que hace es que aporta claridad sin perder calidez Ujú. y no fuerza para los registros agudos. Así que siempre, evidentemente, con muy buen apoyo de respiración y permite que las notas altas vayan, conserven cuerpo y naturalidad. Así que sobresaliente, muy bien. Así que, bueno, la banda demuestra que la emoción no depende ni del volumen ni de la complejidad técnica, sino de la capacidad de construir el discurso, Sí, de dónde quieren llegar, ¿no? Con qué propósito a nivel emocional a la hora de contar las cosas que quieren hacer. Así que el equilibrio entre el piano, las guitarras, el bajo, la batería, una interpretación fantástica por parte de Satoshi, pues crea como una canción esto es una obra sí. profundamente cinematográfica, evidentemente, porque están contando ahí sobre el drama este de Silent, así que fantástico. Muy bien. Gracias, Edu, como siempre, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí. Más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.